Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar a estudiar Romanos capítulo 1, versículo 8. Denominé este estudio Corriendo tras los palos. Y vamos a hablar del amor de un hombre piadoso. Esta es la primera parte. Como introducción, déjeme decirle que Stephen Lawson escribió estas provocativas palabras en su libro titulado El legado. Escuche bien lo que él decía. Cada hombre deja una influencia permanente, que afectará a futuras generaciones en los siglos que vendrán. Pero afrontémoslo, no todos los legados son iguales. Algunos son productivos, otros destructivos, otros ilustres, otros infames. ¿Qué tipo de legado dejará usted para los que vienen detrás? Un legado espiritual es uno que el dinero no puede comprar y que los impuestos no pueden quitar. Lo que se pasa a la siguiente generación es lo que cuenta. Esto es lo que decía Stephen Lawson. Esto nos quiere decir que cada hombre deja una influencia duradera. ¿Eso es verdad?, se pregunta usted y me pregunto yo. Sabemos que la misma naturaleza en la que se transmite una verdad doctrinal, así es la responsabilidad de un hombre piadoso para pasarlo a otro piadoso. Esta es la transmisión de un legado. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Es interesante que se nos diga en Tito capítulo 2 versos 3 al 5 que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a vivir vidas piadosas. La verdad de las Escrituras es tratada como una reliquia de valor, llevada de una generación de cristianos a otra. ¿Es alguna sorpresa entonces que la mayoría de personas quienes llegan a la fe en Jesucristo como Salvador vienen a Él en su niñez? Es porque estamos haciendo este trabajo. Oswald Sanders dijo de un famoso estudio de dos familias que vivieron durante la misma época en la historia de los Estados Unidos. Las dos familias del estado de Nueva York fueron cuidadosamente estudiadas. Una fue la familia de Jonathan Edwards y la otra fue la familia de Max Jukes. Jonathan Edwards fue un hombre piadoso que vivió para la gloria de Dios. Se casó con una mujer que también siguió a Jesucristo. Durante los 50 años, entre sus descendientes estuvieron 14 presidentes de universidades, un vicepresidente de los Estados Unidos, 3 congresistas, 30 jueces, 60 físicos, 70 autores, 100 abogados y 300 catedráticos de teología, misioneros y pastores. En cambio, Max Jukes fue un inconverso. Se casó con una mujer también que no conocía a Dios. Durante la misma cantidad de años, entre sus descendientes estaban más de 100 alcohólicos, 190 prostitutas, 300 vagabundos, 130 delincuentes que cumplieron con una pena de un promedio de 13 años cada uno, con 7 de ellos sentenciados a muerte, y también más de 1.200 descendientes. Solo 20 de ellos aprendieron un oficio honesto, pero 10 aprendieron su oficio mientras cumplían condena en la prisión. La familia de Max Jukes le costó al estado de Nueva York un estimado de $1,5 millones para cuidarlos. Ciertamente Sanders reveló dos extremos, pero si algo podemos sacar de este estudio es que una influencia piadosa puede impactar a muchas generaciones. ¿Qué le sugiere la evidencia de nuestra generación como modelo a ser seguido? Un estudio conducido por la Universidad de Rhode Island ahora describe el lugar más peligroso fuera de motines y guerras que puede llegar a ser, dicen ellos, el hogar americano. El promedio de hogares americanos está lleno de amargura y violencia. 30% de parejas en los Estados Unidos experimentan algún tipo de violencia doméstica durante su vida. 2 millones de parejas han usado armas, cuchillos u otras armas letales durante su vida matrimonial.
20% de oficiales de la policía que son muertos en cumplimiento de su deber son muertos mientras responden llamadas que involucran conflictos familiares. ¿Qué tipo de hombre usaría un arma letal o usaría alguna otra forma de violencia contra su esposa? ¿Qué tipo de hombre dañaría física o emocionalmente a sus hijos haciéndoles vivir en esa violencia? Pero eso, lamentablemente, es lo que estamos viviendo hoy en día. Recientemente almorcé con un hombre que puede recordar, aun cuando solo tenía 5 años de edad, y veía a su padre golpear a su madre en el suelo y luego gritarle para que se levante y así poder golpearla otra vez. Pablo dijo que estos hombres no serían la excepción sino la regla. Tal vez no todos sean violentos de esa manera, pero son igual viles en otra manera. Pablo, en 2 Timoteo, hizo una descripción de los hombres durante los últimos tiempos. Hemos estado viviendo en los últimos tiempos por más de 2000 años. Recuerde eso. La descripción de Pablo de un hombre en el primer siglo se aplica hoy como si estuviera escribiendo acerca de los hombres en este mismo siglo. Él escribió en el capítulo 3, versículos 1 al 4, «También debes saber esto, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos». Esa es la primera descripción y probablemente sirve como una descripción categórica para cualquier otra descripción de las 18 cosas que Pablo describe en estos hombres. Este es un resumen. Los hombres están enamorados de sí mismos y son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Podrá haber una descripción que encaje mejor con el hombre de este siglo que esta? Ahora, sería cómodo en algún grado dar simplemente estadísticas, ilustraciones y versos de cuán malo es allá fuera de la iglesia. Podríamos todos sentarnos en la iglesia y sacar nuestras lenguas y sacudir nuestras cabezas y decir, «Oh, aquellos hombres impíos, hombres egocéntricos de la calle». El problema es, la iglesia en sí misma clama por hombres que se pongan en pie y tomen su rol de un liderazgo santo en la casa y en la iglesia. El servicio típico de una iglesia tiene 59% de asistentes damas versus 41% de asistentes varones. Mujeres casadas que asisten a la iglesia sin sus esposos son innumerables, como 4 por cada hombre que asiste sin su esposa. Una denominación importante recientemente publicó el hecho que el 85% de los suscriptos a una revista de devocionales fueron mujeres. La mayoría de ministerios eclesiásticos y organizaciones paraeclesiásticas del mundo están organizadas, sostenidas en oración y llevadas adelante por mujeres. El clamor de la iglesia, hoy más que nunca, es ¿a dónde se han ido todos los hombres piadosos? ¿Usted sabe lo que he descubierto acerca de las mujeres piadosas? Mientras más piadosa es una mujer, más deseosa está de tener hombres piadosos liderando. Esto lo he descubierto a medida que fui estudiando la maravillosa palabra de Dios. Mientras más piadosa es una mujer, más deseosa está de tener hombres piadosos liderando sobre su vida, sobre su ministerio, sobre la iglesia. Mientras más cerca camina con Cristo, más profundamente agoniza por el hecho de que los hombres de su alrededor no caminan con Cristo. Todavía, nunca he visto a una mujer que venga a decirme, Steven, no sé qué hacer. Y yo decirle, ¿cuál es el problema entonces? Bueno, mi esposo ha dejado de ver televisión todo el tiempo y podrías creerlo, lo vi leyendo su Biblia el otro día. Realmente me está haciendo sentir insegura.
Hasta ha gastado dinero en muchos libros cristianos últimamente, y los está leyendo. Y en el auto se pone a conversar de Dios con los chicos. Me gustaría que dejara de orar con los niños. ¿Qué se supone que debo hacer, Steven? Él sigue tomando decisiones en base a la palabra de Dios una tras otra. Ya no lo soporto. ¿Les parece que sería gracioso escuchar a una mujer decir eso? Nunca lo he recibido. Lo que siempre se me ha preguntado una y otra vez es, Steven, mi esposo no ora antes de comer o con los chicos. ¿Está mal que yo lo haga por él? Tal vez alguna mujer me dijo, oh, pastor, mi esposo se queja para ofrendar al Señor. ¿Está mal que yo ofrende un poco de mi dinero sin su permiso, o el Señor entenderá si no lo hago? Otra mujer me dijo, Steven, mi esposo nunca habla nada de las Escrituras en su conversación. ¿Se vería mal si yo lo hago una vez cada tanto? ¿A dónde se han ido aquellos hombres piadosos? Tal vez es tiempo de parar y evaluar dónde estamos. ¿Qué tipo de legado dejará usted? ¿Qué tipo de legado dejará usted? Es lo que tenemos que evaluar. Kent Hughes, en uno de sus comentarios, narró una tira cómica de Charles Brown. Lino recién había tirado un palo para que Snoopy lo recuperara, decía esta tira cómica. El primer instinto de Snoopy fue correr tras el palo y traerlo de vuelta. Esta vez, sin embargo, Snoopy de pronto se detiene y decide no correr tras él. Él le dice a sus lectores, quiero que la gente tenga más que decir de mí después de que yo me haya ido, no que solamente digan, él fue un hombre, un buen individuo, él corría tras los palos. Personalmente creo que tenemos en nuestra iglesia suficientes varones para empezar una revolución espiritual que transfiera efectivamente un legado espiritual claro y verdadero, tan bíblicamente distintivo y apasionado que el mundo no sería nunca más el mismo. Déjeme mostrarle a través de la palabra de Dios el amor de un hombre piadoso. Los perros corren tras los palos porque la mayoría de ellos tienen un afecto natural por perseguir cosas como esas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del amor de un hombre piadoso? Quiero hacer algo que se me dijo en el seminario no hiciera. Eso es, nunca aislar una parte de la audiencia. Y eso es exactamente lo que quiero intentar hacer. Sin embargo, yo predico estos mensajes primariamente a hombres, jóvenes y adultos. Ahora, obviamente, la verdad bíblica es fácilmente aplicada a través de las líneas de género y edad. Aún más, esta será una verdad para que cada mujer casada ore por su esposo para que él la pueda vivir. Será una verdad para que el tipo de hombre con el cual puedes animar a tus hijas a casarse. Será una verdad acerca del tipo de hombre que quieres que tu hijo llegue a ser. Queremos responder las preguntas tales como, ¿detrás de qué corre un hombre piadoso? ¿Qué anhela y qué desea? ¿Cómo habla? ¿Cómo vive un hombre piadoso? Las respuestas empiezan en la segunda afirmación de Romanos capítulo 1. Por primera vez, Pablo empieza a escribir una nota personal, con un lenguaje íntimo que revela su corazón. Cerca de un año atrás, mientras leía este capítulo cuidadosamente otra vez, a la luz de esta exposición a través de Romanos, escribí una palabra en el margen de este párrafo. La palabra es amor. Pablo, tal vez inconscientemente, pero por la gracia de un Dios inspirador, nos da un modelo de deseos de un hombre piadoso. Leamos los primeros versículos de este párrafo, por favor. Mire Romanos, capítulo 1, versículos 8 al 12. Acompáñeme en la lectura de la palabra de Dios. Dice la Biblia, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.
porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, en primer lugar, vamos a notar el amor de un hombre piadoso es amor por Dios mismo. Note las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice allí, cuando él revela su inversión de oración a favor de los creyentes que viven en Roma y su relación cercana con Dios, de hecho, su oración se basaba en la intimidad con Dios e intercesión a través de Jesucristo. Pablo escribe, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Él no dijo, doy gracias al Dios de mi esposa, o tal vez doy gracias al Dios de mis hijos, o doy gracias al Dios de mis compañeros. No, él dijo, doy gracias a mi Dios. Martín Lutero, el gran reformador, una vez dijo que el cristianismo era la religión de los pronombres posesivos. ¡Qué gran verdad! Cualquiera puede decir Dios, pero solamente los cristianos pueden pronunciar las palabras mi Dios con aquellas asombrosas palabras doy gracias. Y usted podría pensar, tú debes estar bromeando. Este es el hombre que fue apedreado, golpeado, encarcelado, maltratado, el que tuvo un naufragio, el que fue abucheado y en último lugar aprisionado en Roma, donde se cree que fue ejecutado. Y él va a estar diciendo, mi Dios, doy gracias por esto. Oh, no puede ser. El Espíritu Santo ya le había dicho, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 23, que donde quiera que fuera, cadenas y aflicciones le esperarían. Pablo eventualmente pasó un tiempo en la prisión mamertina en Roma. Un comentarista señaló que esta prisión estaba conectada al sistema de desagües de la ciudad, el cual corría por la principal puerta de la prisión. Los prisioneros eran enviados allá para morir, ya sea en manos de los guardias o por inanición. Después de la muerte de un prisionero, los guardias simplemente inundaban la celda con aguas servidas y dejaban que el agua se llevara el cadáver. ¿Cómo podía Pablo decir y cómo puede cualquier hombre piadoso tener en sus labios las palabras «doy gracias»? Parece increíble. Esto solo es posible cuando puedes decir «mi Dios». Pablo empezó diciendo, doy gracias a mi Dios. En otras palabras, estoy invirtiendo parte de mi vida en orar por ustedes. Esta inversión requiere vigilancia espiritual, requiere la disciplina de la negación. Por lo general, se tiene que suspender algo con el fin de encontrar tiempo para orar. Por ejemplo, escuche bien, el hombre promedio que no asiste a la iglesia mira 2 o 3 horas de televisión cada noche. El hombre promedio que asiste a la iglesia mira 30 minutos menos por noche. Hágase a sí mismo estas preguntas. ¿Quién va a orar por mi esposa? ¿O mi esposo, tal vez? Hágase esta pregunta. ¿Quién va a orar por mis hijos? ¿Quién va a orar por mi iglesia? ¿Quién va a orar por mi país? Usted nunca va a lograr este tiempo de inversión si todo lo que siempre hace es correr tras los palos. Pablo dijo, primeramente doy gracias a mi Dios por ustedes. ¿Puede usted imaginarse lo que significaba para los cristianos en Roma saber que Pablo estaba orando por ellos? ¿Se imagina usted esto? Y en realidad, él hizo mucho más que eso. Dijimos en primer lugar, el primer amor de un hombre piadoso es un amor por Dios mismo. En la primera frase de Romanos capítulo 1, versículo 8, Pablo reveló otro amor de un hombre piadoso.
el amor por el pueblo de Dios. Si orar requiere vigilancia espiritual, luego este amor requiere visión espiritual. Pablo les dijo: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Usted podría pensar, espere un momento, no todos en la iglesia en Roma merecían igual elogio del apóstol Pablo. Seguramente estaban los que andaban en dos aguas o los calentadores de banco, de asientos, como hoy decimos. Sabemos que Pablo escribía a una iglesia que estaba atravesando una división entre judíos y gentiles. Qué brillante manera de animar a la unidad elogiando a todos ellos, diciéndoles, en efecto, los amo a todos ustedes por igual. Doy gracias a mi Dios respecto a todos vosotros, decía el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo sabía que había algunos que necesitaban crecer. Él lo sabía. Sabía quiénes eran los líderes. De hecho, él nombra mucha gente en el último capítulo de Romanos, quienes estaban llevando la iglesia adelante. Pero en el verso 8 los elogia y aprovecha la oportunidad de alabar al Señor por todos ellos. Esa es la razón por la que digo que esta declaración requiere una visión espiritual. Barclay escribió esto: hay algunas personas cuyas lenguas están sintonizadas para alabar, y hay otras cuyas lenguas están sintonizadas para criticar. Hay algunas personas cuyos ojos están enfocados en encontrar fallas, y otras cuyos ojos están enfocados en descubrir virtudes. Hasta ahí lo que decía Barclay. Yo no creo que Pablo estuviera adulando ciegamente, no creo eso. Su amor por el pueblo de Dios le hacía enfocarse en su potencial, no en sus problemas. En su libro Hombre Ancla, Stephen Farrar cuenta el proceso de crecimiento de un bambú de muy cara calidad. En Malasia, dice él, hay una variedad de bambúes de gran valor que demanda gran sabiduría y paciencia para cultivarlos. En el primer año, la semilla es plantada, regada y fertilizada, pero nada visible ocurre. En el segundo año, las semillas plantadas son regadas cuidadosamente y continuamente fertilizadas, pero otra vez nada visible ocurre. En el tercer año, el agua y el fertilizante son aún más necesarios, pero todavía nada visible ocurre. En esos 3 primeros años no hay nada, absolutamente ninguna indicación visible que el trabajo está cerca de tener éxito. En el cuarto año, agua y fertilizantes deben ser todavía aplicados en las proporciones justas y en el tiempo preciso. Pero usted adivinó, nada sucede. En el quinto año, una vez más, es necesario que el agua y el fertilizante sean aplicados diligentemente. Y entonces, el bambú crece 30 metros en 30 días. No crece 30 centímetros en 30 días. Tampoco crece 3 metros en 30 días, sino 30 metros. Es increíble. Ahora tengo que admitir, ese quinto año debe ser emocionante, ¿no cree? Aunque no sé cómo serán los primeros 4, de hecho, creo que yo estaría más interesado en plantar otra cosa más que bambúes. Pero tal vez esa es la razón por la que correr tras los palos es mucho más interesante. Se pueden conseguir resultados inmediatos. Tal vez por eso pasar un legado a los niños o a un grupo de alumnos o a un grupo de estudio bíblico es menos atractivo. Esas cosas toman más tiempo, seguramente. Nosotros queremos resultados más rápido, más inmediatos. Pablo dijo a los ancianos y la congregación de Éfeso, como lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 31, que ya estudiamos con anterioridad, él dijo así: por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Un psicólogo cristiano, en su afán de determinar cuánto tiempo pasaban los padres en contacto con sus hijos, hizo una investigación a un número de ellos. Dijo: ¿cuánto tiempo usted pasa en un día promedio
hablando con sus hijos. El padre promedio dijo, no sé, 15 o 20 minutos tal vez. Entonces, con su permiso, el psicólogo colocó micrófonos en las camisas de los hijos que estaban conectados a cintas de grabación o CD players y grabó su interacción diariamente. Los resultados arrojados fueron trágicamente sorprendentes. El padre tipo, escuche bien, pasaba un promedio de 37 segundos en una interacción personal. Ahora, claro, eso no incluía pásame la mantequilla y haz tu tarea, no incluía eso. Pero en una interacción de 1 a 1 con su hijo o hijos, el padre tipo pasaba no más de un promedio de 37 segundos al día. ¿Sabe qué? Usted nunca entregará un legado espiritual en 37 segundos al día. Vamos al tercer lugar. Pero primero quiero mencionarle el primer amor de un hombre piadoso, es amor por Dios mismo. En segundo lugar, la segunda frase de Romanos capítulo 1, versículo 8, allí Pablo reveló otro amor de un hombre piadoso, y es el amor por el pueblo de Dios. En tercer lugar, el amor de un hombre piadoso incluye amor por los propósitos de Dios. El amor de un hombre piadoso requiere vigilancia espiritual, visión espiritual y, en tercer lugar, valores espirituales. Pablo escribe en la última frase de Romanos capítulo 1, versículo 8, probablemente la frase más reveladora de su carácter piadoso. Él dice así: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo, en efecto, comunicó: estoy tan orgulloso de ustedes porque han llegado a ser conocidos por su fe. La vitalidad de nuestra confianza en Dios y vuestro compromiso a Él está en la mente de todos. Imagine cuán significativo sería vivir en la capital del Imperio Romano, donde Nerón mismo vivía, y nunca doblar la rodilla ante el César. Qué vida de fe requería solo ese hecho, ¿no? Un autor estimuló el pensamiento recordándole a sus lectores que algunas iglesias son famosas por su arquitectura, tal vez. Algunas otras son famosas por su pastor. Otras famosas por su coro. Algunas iglesias son famosas por su historia, otras famosas por quienes asistían en el pasado o las celebridades que asisten hoy en día. Me pregunto y le pregunto a usted, ¿puede imaginarse, sin embargo, ser famoso en todo el mundo por su fe? Eso es increíble. Eso es maravilloso. Una de las cosas que podemos perder en esta frase es el hecho que Pablo está sutilmente mostrando sus prioridades por lo que él elogia. Cuando él pudo haber alabado una docena de cosas y luego realzarlas, primero elogia su fe. Esto es como si dijera: esa es la cosa más importante de todas. ¿Qué le impresiona más de la gente? ¿Qué le emociona de la gente? ¿Qué es lo que más elogia en aquellos cercanos a usted? ¿Es su trabajo, su apariencia, su auto, su título, sus contactos, su casa, sus grados, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que más le impresiona? El hombre piadoso, cuyo amor es atraído hacia Dios, hacia el pueblo de Dios y los propósitos de Dios, está más emocionado acerca de la evidencia del Espíritu Santo y su trabajo en las vidas de aquellos que le rodean. Ahí está el enfoque. Está más ilusionado en la demostración de la fe en la vida de sus seres queridos. Aquel que está emocionado acerca de esas cosas está en el proceso de llegar a ser un hombre piadoso. Aquel que está impresionado con cosas menores está probablemente demasiado preocupado tratando de correr tras los palos. Recientemente compré un pequeño libro que tiene una colección de historias por varios autores y líderes cristianos. Se titula
Gracias, papá, por enseñarme bien. Uno de los autores compartió la siguiente historia personal acerca de dos hombres en su vida quienes dejaron un legado espiritual. Él dice así: mi padre creció en una avenida principal de Filadelfia a principios del siglo pasado. Con una familia de 6 personas, vivió en el segundo piso de un apartamento sobre el Salón del Evangelio de esta misma avenida, donde todos ellos se congregaban. En 1917, cuando mi papá tenía solo 5 años, su padre instaló la electricidad en el Salón del Evangelio, determinando así que quería terminar el trabajo a tiempo para el servicio del domingo en la mañana. El abuelo trabajó sin parar en el proyecto desde el lunes después de la cena hasta el miércoles en la noche, cuando paró para la reunión de oración. Luego continuó su trabajo al día siguiente y con fuerza todo el fin de semana. Las 2 últimas noches de trabajo tenía una alta fiebre, pero siguió adelante envolviéndose la cabeza con paños fríos. Para el domingo en la mañana, las luces estuvieron funcionando, pero el abuelo no pudo ir al servicio para verlas porque estaba en cama con gripe. Permaneció en cama toda la semana siguiente. A pesar de la venida del doctor para cuidarle, empeoró. Para entonces, el abuelo estaba delirando con fiebre, tosiendo y doblándose. Sus ropas de cama estaban humedecidas con transpiración. En un momento de lucidez, el abuelo miró a mi padre, de 5 años en aquel entonces, y con ternura en sus ojos, puso sus brazos alrededor de él y pronunció las palabras: «No llores, cálmate ahora, Dios está en control». Un momento después, él murió. Retrocedí a un domingo en la mañana cuando yo tenía 5 años. Alrededor de 50 personas se habían reunido en un círculo alrededor de una mesa para compartir la cena del Señor. En la mitad de la mesa, cubiertos con una tela blanca, estaban los elementos, los símbolos. Yo estaba acostado sobre el suelo. Cuando mi papá se puso en pie para orar, lo miré, y mientras le escuché orar pensé: quien quiera que sea a quien él esté hablando significa más para él que cualquier otro. Esto es lo que contaba este hombre en su libro. Este es el legado. Esto es pasado de un hombre piadoso al siguiente hombre. Un hombre piadoso que tiene un profundo y creciente amor por Dios, un amor por el pueblo de Dios y un amor a los propósitos de Dios, está en el proceso de pasar un legado espiritual, así él pueda ver signos visibles de crecimiento o no. Y para ese hombre, como para el apóstol Pablo, no importa lo que pase en la vida, Dios está en control. Nunca se olvide, Dios está en control.